Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Es una mañana maravillosa para todos nosotros. Amén. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta palabra que has colocado en mi vida y en mi corazón, Señor, para compartirla con mis hermanos. A ti todo el honor, a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir una hermosa palabra que se llama No abandones la visión. ¿Cómo se llama? No abandones la visión. Y yo quiero que vayamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 12. Y antes de leer este versículo, quiero ponerlo en contexto. Estamos hablando de Pablo. Pablo sale de Jerusalén a convertir y a predicar a las naciones, a predicarle a los gentiles. Pablo sale de Jerusalén con una misión, y es convertir a muchas personas para que crean ahora en Jesús. Ya creían en la ley. Algunos gentiles ya creían en el judaísmo, eran judíos, ya creían en la ley y en los profetas. Ahora faltaba que creyeran en Jesús, y esa revelación solo se le había dado en ese momento a Pablo. Pablo sale solo, y en ese camino y en esa misión tan grande, Pablo se reúne con un equipo. Pablo tenía una misión, una visión. Pero ¿cuál era esa visión? Era la visión que Cristo tenía, de ir y predicar a las naciones. Jesús nunca estuvo estático. Jesús caminaba de lugar en lugar predicando el reino de Dios. Ahora, ese guerrero, ese hombre llamado Pablo, tenía esa misión. Y cuando iba a los lugares a orar, se daba cuenta quién tenía un llamado, y le decía: ven, fulanito de tal, ven, Timoteo, ven, Tito, ven, Bernabé, ven, vamos a trabajar para el Señor, vamos a trabajar para la obra. Y así se fue equipando. Había gente adulta y habían jóvenes también. Pero quiero leer en este lugar, en esta cita, porque aquí viene el primer encuentro que tuvo Pablo con San Marcos. Repita conmigo: Pablo y San Marcos. Y dice así: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Pablo fue a ese lugar, a la casa de María, y ahí estaban reunidos todos orando. Y ahí estaba el joven Juan Marcos, sentado escuchando a Pablo y queriendo ser como Pablo, entusiasmado, alegre, contento. Y Pablo lo había visto, y Pablo sabía que Juan Marcos era uno del equipo con el que tenía que trabajar. Efectivamente, Pablo nombra a Juan Marcos como su asistente personal. Quizás es la primera vez que te hablan de Juan Marcos, pero Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. No te estoy hablando de cualquier persona, te estoy hablando de un joven que se convirtió al Señor con poder y con gloria.
y que en su casa se reunían desde niño y veía a Pablo, y en algún momento Pablo lo llamó y comenzó a servir y comenzó a caminar junto a Bernabé. Amén. Mire el capítulo 13, versículo 5. Al final dice: fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos. ¿Cómo qué? Como su asistente. Juan Marcos era el asistente de Pablo. Qué lindo, ¿verdad? Un apóstol con un llamado grande de ir a predicar a los gentiles. Y había un joven con esa pasión, con esa alegría, que quería ser ese Pablo también, que quería heredar esa visión. Ahí estaba ese joven apasionado. Era el hijo de la casa, porque Pablo se reunía y oraba en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y Juan Marcos, en Colosenses, y ahorita lo vamos a leer, era primo de Bernabé, era familiar de Bernabé. Ahí estaba, caminando ese joven junto al apóstol Pablo, viendo milagros, viendo maravillas, viendo sanidades, viendo la revelación de la palabra que había en ese hombre, que incluso los apóstoles quedaban asombrados de la revelación que Dios le había dado a Pablo. Era la autoridad en ese momento en teología, era la autoridad en milagros, en sanidades, era la autoridad en predicar sobre el Espíritu Santo a los gentiles. Él iba con palabra, dijo: he venido con palabra a este lugar, pero he venido con demostración del poder de Dios. Era un hombre maravilloso, un hombre lleno de la presencia, y un hombre de milagros, ¿verdad? Pablo llama a Bernabé y llama a Juan Marcos y le dice: voy en mi primer viaje misionero, acompáñenme, los necesito. Necesito que estén metidos en esta visión. ¿Quieren ir? Claro, dijo Juan Marcos. Claro, quiero ir contigo, dijo Bernabé. Y se unieron junto a Pablo a caminar en ese primer viaje misionero. Su asistente, el que había visto los milagros, el que desde joven veía a Pablo predicar, el que oraba en la casa. Pero vayamos al capítulo 13, versículo 13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia. Diga, rumbo a Panfilia. Y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Llegó un momento que este joven, que había sido criado con Pablo, este joven que admiraba a Pablo, este joven que ahora era el asistente, que había visto la gloria de Dios a través de Pablo, ahora los había abandonado. Ahora le dijo: Pablo, yo no puedo ir, yo no voy con ustedes. ¿Cuál fue la razón por la cual Juan Marcos abandonó a Pablo? Yo me preguntaba cuál era la razón. Venía de una familia adinerada. Dice que Pablo tocó la puerta y la empleada vino, la muchacha, y vino y lo atendió. Pero ¿cuál era la razón por la cual ahora ese asistente, ese joven, había abandonado a su maestro? El que dirán, el peligro. Yo quiero ser y creer en Dios aquí en esta casa con mi mamá, pero afuera no. Que no me vean afuera predicando a un Dios, que no me vean afuera como un religioso. Pablo es muy frentero, peligroso. Lo pueden matar y me pueden matar también junto a él.
Había muchas razones, la Biblia no lo explica, pero los abandonó. Juan Marcos terminó abandonando a Pablo. No eran amigos, no eran conocidos. Era una relación casi de tío a sobrino, de padre a hijo. Era un joven que se había criado en sus entrañas. Ahora Pablo, con todo el dolor, se despedía de alguien a quien amaba y le decía chao. Era un hombre ungido de Dios. Era Juan Marcos. ¿Qué pasa en la palabra? Que en el segundo viaje misionero, y vayamos por favor al capítulo 15, versículo 36. Pablo siguió el camino con Bernabé. Pablo seguía y caminaba junto a él. Y en el segundo viaje misionero pasó algo que terminó rompiendo la conexión que había entre Bernabé y Pablo. Y es que Bernabé quería llevar otra vez en este viaje a San Juan, a Juan Marcos. Bernabé le dijo: Pablo, yo quiero ir con mi primo, yo quiero ir con Juan Marcos. ¿Te acuerdas de Juan Marcos? Y aquí vemos la cita. Vamos a leerla, dice así: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé, vamos a ver a aquellos hijos espirituales que dejamos en Corinto, que dejamos en Tesalónica, que dejamos en Efesios. Bernabé, vamos para ver cómo han crecido. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos ¿a quién? ¿A quién? A Juan Marcos. Dice la palabra: pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso, diga intenso, entre Bernabé y Pablo, que se separaron, terminaron separándose. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hasta Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo ¿qué? Las iglesias. No aparten esta cita. Quería meter Bernabé a la fuerza a Juan Marcos. Pablo le dijo: no. Nos abandonó. Desde niño lo conozco. Lloré junto a él, lo ministré. Nos reuníamos donde María, su mamá, y nos dejó tirados, ¿te acuerdas? Cuando íbamos a Panfilia. No va conmigo. Pablo, pero permite que mi primo vaya. No. Y fue tan cálida la discusión que Bernabé terminó tomando otro camino. Yo sé que muchos no habían escuchado esta historia. Bernabé era el que había tenido en un principio la posición de Timoteo. Lo mismo que pasó con Abraham y con Lot. Había tenido el lugar de Timoteo.
Pablo se disgustó, sí. Como alguien me dijo, pastor, pero una persona de Dios se puede disgustar, claro, cuando las cosas no están bien. Jesús le dijo a los discípulos, vaya y búsquenlo. ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Por la incredulidad de ellos, cuando no pudieron contra un espíritu. Mire qué linda historia. Porque había sido alguien que Pablo había incubado. Era una persona que Pablo había invertido tiempo en Juan Marcos. Amistad, cariño, afecto. Pablo no se iba a llevar a cualquiera, pero lo abandonó. ¿Abandonó la visión de Pablo? No, abandonó la visión de Dios. Porque cuando tú crees que la visión es del hombre, tu mente es humana. Pero cuando tú crees que la visión es de Dios, nunca abandonas el barco. Nunca abandonas la visión que Dios te dio. Allí sigue el Señor creciendo en tu ser. Nunca lo abandonas. Pensaban que era un asunto personal. No. Pablo necesitaba gente con determinación y valiente, y no iba a poner en riesgo el proceso que había en las otras iglesias, llevando a un cobarde. No. Tenía que madurar con Marcos. Era un retroceso, era un descanso para que pudiera madurar. En la costa a veces uno agarra las frutas verdes, el mango, y a veces uno quiere madurar el mango y lo arropa con periódico, ¿verdad? No lo hacen por acá. Y uno dice, se maduró, pero quedó pasmado. Yo creo que Mónica me entiende. Se pasmó, o sea, se maduró, pero maduró con un sabor diferente, ¿verdad? Se maduró la fuerza, quedó pasmado. También dicen por acá, sí, en el valle también. Y Pablo no quería a alguien pasmado. Pablo quería a alguien que caminara junto a él, en esa visión, en ese camino, expuesto a la muerte, sí, pero manteniéndose firme en la visión que Dios le había trazado. ¿Era la visión de Pablo? No, era la visión del Señor. Esto generó una gran discusión y una división grande. Y volvamos, por favor. Sigamos ahí, queda el capítulo 16, porque se vuelve interesante esto. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado a Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Dice la palabra que recién hubo ese conflicto y esa división. Yo me imagino que Pablo iba triste. Si iba Bernabé y Juan Marcos no estaban. Pero al poco tiempo Pablo se encontró con su verdadero hijo, con Timoteo. El verdadero hijo que de ahí hasta la muerte de Pablo estuvo y nunca lo abandonó. Cuando hablo nunca lo abandonó, es nunca abandonar esa visión que Dios le dio a Pablo, esa visión que Jesús encomendó en la cruz. Ahí, al poco tiempo, cara a cara, se encontró con Timoteo y le dijo: ven, camina conmigo, vamos a seguir. Me hagan abandonado, pero yo quiero seguir contigo. Y fue una relación tan hermosa de Timoteo con Pablo, que llegó Pablo a escribirle y a titularlo hijo. Le digo: hijito,
una amistad tan hermosa. Y aquel lugar que debió tener Bernabé, y aquel lugar que debió tener Juan Marcos, ahora llegó alguien que lo valoró. La posición de hijo. Y ese fue Timoteo. Y nunca soltó esa posición. Nunca. Fue doloroso para Pablo, sí. Bernabé significa hijo de la consolación. Quiso perdonar el fracaso de Juan Marcos y darle otra oportunidad. Claro, su nombre lo decía, hijo de consolación. Yo te voy a acariciar. Ven, Juan Marcos. Pero Pablo no. Dijo, necesito a alguien con dedicación, con determinación y con perseverancia. Y Juan Marcos podía ser un riesgo en ese momento para los gentiles. Podía servir Juan Marcos en Jerusalén, sí, pero no a los gentiles, porque se necesitaba dedicación, determinación y perseverancia. Quizás Bernabé fue un paño de lágrimas y le dijo, vamos por otro lado y sigamos haciendo lo mismo. Pero no en la visión de Pablo. Pablo necesitaba personas con su misma actitud y actitud. Una actitud de valiente que ni siquiera tenían los discípulos. Porque si alguno de ellos lo hubiera tenido, ellos se hubieran convertido a esa persona en un Pablo. Pero fue un valiente. Pero ¿qué pasó, pastor, con Juan Marcos? ¿Se perdió? Dice la palabra que no. Que volvieron a encontrarse. Que hubo un volviendo en sí. ¿Se acuerdan el hijo pródigo cuando dice, y volviendo en sí recapacitó? Hubo un volviendo en sí en Juan Marcos. Y se levantó Juan Marcos. Y comenzó a caminar posteriormente con Pablo. Pero cuando ya el Señor había tratado con Juan Marcos, cuando ya la valentía, la determinación y la dedicación estaban en él, y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a caminar con Pablo, y estuvo con Pablo en los últimos días de su vida. En los últimos días de su vida. Ahí estuvo Juan Marcos. Aún en Roma dice que Pablo estaba preso y ahí estaba Juan Marcos. Dice Colosenses capítulo 4 versículo 10: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Colosenses capítulo 4 versículo 10. Aristarco, Pablo se está despidiendo, escribiendo esta carta, y les dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, aquí al lado en la celda, les manda saludos. Y también les manda saludos Marcos, Juan Marcos, el primo de Bernabé. Qué linda la historia, porque volvió en sí aquel que lo había abandonado. Y en sus últimos días recuperó la visión que había perdido. Y estuvo también en la muerte de Pablo, junto a él. Porque hay veces que uno quiere desfallecer. Hay veces que uno también se cansa. ¿Ustedes creen que uno como pastor no se cansa? Uno también se agota. Y uno a veces se desanima. Y a veces se cuestiona y dice: ¿será que vale la pena tanto?
¿será que vale la pena tanto esfuerzo, dejar tantas cosas? Y el fruto. Y venir a la iglesia y ver que hizo falta fulano, sutano, 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 sutano. Y le he preguntado a Dios, ¿vale la pena quedar mal en mi trabajo? ¿Vale la pena que mi esposa quede mal? ¿Vale la pena que las finanzas se nos bajen? Muchas veces nos hemos cuestionado eso. De pronto en algún momento te cuestionaste un llamado de atención. Yo me cuestiono otras cosas. Porque todos, y me incluyo, en algún momento hemos querido abandonar el barco. Todos en algún momento hemos querido abandonar la visión, desertar, decirle a Dios, yo sirvo por otra cosa, Señor, déjame por acá. Y cuando uno quiere desertar es donde viene el Señor y le dice, no, todavía no, yo te tengo para eso. Sí, Señor, pero tanto esfuerzo. Las personas cercanas saben de lo que le estoy hablando. De que en algún momento dado hemos querido también renunciar. Y quizás nos hemos preguntado, ¿será esta la tierra que Dios quiere? Porque después de tanto esfuerzo, tú necesitas ver la cosecha de almas. Tú necesitas ver a Timoteo reflejado en un liderazgo. Tú necesitas ver a muchas personas que se comprometan para que valga la pena tanto esfuerzo. Tiene un sacrificio, sí, por parte nuestra, pero tiene uno que decir, vale la pena. Ayer en la mañana yo recibí un WhatsApp. Es una profeta y me decía una palabra, me daba una palabra muy hermosa, pero al final me marcó porque Dios sabe, mira, Dios te puede hablar y ustedes saben que estamos en un ministerio profético y Dios te habla y tú te haces el duro, pero Dios sabe dónde mete en su momento exacto el dedo en la llaga donde más te duele, y ahí es donde ya te quebrantas. Porque muchas cuestiones han venido a nuestra mente. Y dentro de lo que decía al final, decía, nunca abandonen la obra del Señor, aunque vengan adversidades, sufrimiento, aunque sientan ataques, nunca abandonen la obra de Dios. Tú ves la gloria del Señor, tú ves la respuesta de Dios en este lugar, pero tú no sabes el cansancio del día a día, de batallar, de luchar, de hacer un esfuerzo para ver a algunas personas cada mes. Qué lindo verlos. Yo prefiero verlos en un café, que nos reunamos los que vienen cada mes en un café, y mejor es así. No podemos abandonar la visión. Y esa fue la respuesta del Señor ayer, que aún sigue valiendo la pena trabajar por encima de la adversidad. Y el que quiera ver el mensaje, cuando terminemos se lo muestro. 7 de la mañana el Señor respondió eso. Dios no lo abandone. Aunque hayan luchas, adversidades, manténgase firme en la obra del Señor. Yo le obedezco, Señor. Porque muchas cosas, y Dios sabe, y ese digo, hemos abandonado por el amor a la obra de Dios. Y queremos ver ese mismo amor, ese mismo sentir
todos ustedes. Dile: Señor, yo obedezco, pero yo quiero ver a Timoteos. 2019, Señor, regálanos Timoteos. Ya Juan Marcos no. Timoteos. Yo no sé si tú dirás: yo quiero ser un Timoteo, una Timotea. Está entre Dios y tú. Pero Dios necesita un compromiso para que todo esto tenga un sentido. Dios necesita ver frutos espirituales. Y si eso no se ve, Dios determinará un lugar. Dios determinará un lugar en donde podamos volver a comenzar. O nos comprometemos y vemos el sentido de las cosas. Vemos el sentido y el esfuerzo de lo que se está haciendo. ¿Qué tal que Dios nos quiera en Ciudad Bolívar? Allá nos vamos. En Fontibón, en Suba. Ahí hay gente hermosa también. ¿Quién dijo que no? Mucho esfuerzo. Venir, parar, colocar cables, poner tantas cosas. Yo le diría: Señor, no más. Que se vea el esfuerzo de lo que estamos haciendo, Señor. Porque esta es una iglesia constituida por amor, por pasión, por agradecimiento al Señor. Pero que se vea el sentido de todo. Esa fue la orden del Señor. Síganme. Pero hay que seguir con Timoteos, con gente que estén en las buenas y en las malas. Ya no podemos estar con Juan Marcos hasta que Juan Marcos cambie. Saca de tu vida, Juan Marcos. No queremos estar viendo tu vida, pero solo tú sabes cuando eres un Timoteo. Cuando tú te vuelvas un Timoteo, ve donde nosotros. Yo quiero servir. No más, Juan Marcos. No más. Hay que soñar. Esta iglesia en el corazón de Dios. Yo estaba con mi editorial, con mi profesión, una especialización, mi esposa, muy bien, su maestría, su doctorado, litigando, su familia diciéndose: véngase para Cartagena, que acá le damos todo, apartamento, trabaja en la firma, todo. Y el Señor toca nuestras puertas y nos dice: venga, yo los tengo para esto. Y se llamará soplo de vida, porque yo soplaré en medio. Y decidimos creer en esta visión. Necesitamos que tú creas en esto. Necesitamos que te dejes tocar. Qué lindo cuando el Señor te habla, pero ¿qué haces por la obra? ¿Qué haces para ver también esa semilla dentro de ti? Tú eres un orgullo para nosotros. Uno de los más grandes trofeos, José. Porque sabemos las luchas, sabemos de dónde el Señor te ha sacado. Y eres una de las personas por las cuales podemos decir que esto ha valido la pena. Por todos, pero solo Dios sabe. Algunos los rescató de aquí, pero a otros desde acá, de lo más profundo. Y de ahí te ha rescatado el Señor. Esos son los frutos que queremos ver.
Y desde ese momento dijo: yo quiero servir, con sus luchas, con sus problemas, con sus cosas, pero ahí está. Querías ir al retiro, y él lo sabe. No había dinero para ir. José, la iglesia te lo va a sembrar. José fue, se bautizó y hubo un cambio en él. Y es eso lo que queremos ver en cada uno de ustedes, para que soplo de vida en este lugar valga la pena. Ha valido la pena, pero necesitamos a Timoteos, personas que también se comprometan. Si por vernos la cara cada mes, como una cafetería, y nos vemos, o nos reunimos cada mes. Quiero terminar con algo. El llamado del Señor es tan importante que cuando Dios buscó a Pedro, lo vio tirando atarraya, casi muriendo del hambre, y no pescaba nada. Y el Señor lo vio, le dijo: Pedro, ven, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Dice la palabra que Pedro soltó todo y caminó junto al Señor. Esa es la actitud que Dios necesita de nosotros. Personas que puedan decir: yo me hago a un lado para hacer el propósito y el camino que Él quiere que yo camine. ¿De qué sirve bailar? Un paso en el mundo, un paso acá, un paso en el mundo, un paso acá. Es el momento de tomar ya una decisión. Amén. Y finalmente decir como Job, enamorarse tanto de la visión y decir como Job dijo en Job 13, capítulo 13, versículo 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque las circunstancias abrochen, aunque sean difíciles, hay que seguir. Y aunque estés en una prisión, así como Pablo, con una condena a muerte, en la adversidad más cruel, que tu fe nunca se altere y puedas decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo no dijo: voy a quedar con vida. Pablo no dijo: estoy feliz, estoy aquí en la... Pablo dijo: aunque me pasaren por el fuego y me trituraren, mi fe ha sido guardada. O sea, aunque he pasado desiertos, nada me ha hecho dudar de un Dios poderoso. Mi fe ha sido guardada. Aunque me escupieran, aunque no tenga plata, aunque tenga la adversidad, aunque venga la enfermedad, aunque venga todo, nada me puede separar de ese amor. Eso es lo que no hemos querido entender, sino que cuando viene una adversidad, te alejas de Dios. Que guardes tu fe, que ames la visión y guardes tu fe. Así como dijo Job: aunque ahora mismo me matara, una enfermedad, un tiro, lo que sea, nunca voy a dejar de esperar en Él. En Él voy a esperar. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hacer una declaración en esta noche, en esta mañana. No sé por qué siempre digo en esta noche. En esta mañana, cierra tus ojos. Espíritu Santo, aquí está tu iglesia, Espíritu de Dios. Aquí está tu iglesia que nació de tu corazón. No nació en el corazón del hombre. Tú has dicho: prediquen mi palabra, que yo estaré con ustedes. Hoy te pido, Espíritu Santo, por esa iglesia, Señor, por todos los miembros, donde quiera que estén.
Que tú pongas en ellos un corazón como el de Timoteo. Que tú hagas que vuelvan en sí como el hijo pródigo. Y puedan mirar, observar y disfrutar las bondades de estar en la casa del Padre. De disfrutar las bondades de ese destino y ese propósito por el cual nos has traído. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque la nube de Jehová siempre ha estado en nuestras vidas. Porque tu presencia siempre ha estado allí. Aunque no hemos sido perfectos, siempre nos has hablado. Y nos has hablado de tu destino, de ese plan que tienes. Dile, Señor, yo me comprometo en el año 2019, dile, porque la nube tuya, Señor, va a acampar siempre en mi ser y en mi vida, y lo guardaré como ese hermoso tesoro. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos. Vamos, cierra tus ojos porque algo va a ser el Espíritu Santo. Dile, la nube de tu presencia está aquí, Señor. Espíritu Santo. Ven y sopla, Espíritu de Dios, ahora. Ahora, Espíritu Santo, dales más. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. No puede terminar el año sin la Shekinah de Dios. Nube de Jehová, sin la presencia de Dios. Yo le pido al Señor que en esta mañana sea una mañana de impartición sobre tu vida, de impartición de la presencia, que quedes impregnado de la gloria de Dios. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Dale más. Fluye más. Paséate y llévate todo lo que es la nube de Jehová. Shekinah es la nube de Jehová que desciende hoy sobre tu vida, que desciende hoy sobre tu ser. Dile, es la nube de los hijos de Israel. Dile, Señor, esa nube me pertenece, esa presencia me pertenece. Él anhela tenerte. La nube de Jehová está aquí. Su presencia está aquí, vamos. La nube de Jehová está aquí. Hay un viento apacible que se pasea en esta mañana, en este lugar. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. Glorificado sea, Señor. La nube de Jehová está aquí. Gracias. La nube. Porque aquí se levantarán Timoteos, aquí se levantarán Epafroditos. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. Es la presencia de Dios que te pertenece. Shekinah. No la sueltes. Es la nube de Jehová. No sueltes la gloria de Dios. Es la nube de Jehová
escuche. Es la nube de Jehová, Shekinah. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. Dice la palabra que la presencia de Dios nunca los abandonó. Dios fue tan misericordioso que aunque el pueblo dudara del Señor, la nube nunca se apartó. Y no estamos llamados a dudar. Pero ¿cuánto más si no dudas, si no tienes fe? ¿Cuánto puede ser la gloria de Dios en uno? Si no dudas. Si no dudas de lo que Dios te prometió. Si te mantienes y esa promesa se convierte en el ancla firme de tu alma. Aquello que Dios algún momento dado utilizó a alguien para prometértelo. Si nunca dudas, si mantienes la fe, Dios lo va a hacer. Yo sé que todos aquí cargan una palabra de parte de Dios, un sueño de parte de Dios con sus vidas. Nunca dudes, nunca dudes, porque a través de la fe se materializa todo lo que el Señor te ha prometido. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.